En este vídeo te voy a revelar las 2 cosas que hacen que tú no conectes con las personas, que hacen que tú no caigas bien a los demás, que las personas no se sientan cómodas contigo. Te lo voy a revelar porque en su momento a mí también me pasó. Yo no conectaba de ninguna manera con las personas, incluso veía que las personas estaban incómodas conmigo. Y después de estar más de 7 años trabajando mi timidez, me di cuenta de las 2 cosas que estaban haciendo que a mí me ocurriera eso. Es por eso que he hecho este vídeo. Porque si tú también eres una persona tímida como yo, sé que te va a ayudar, que te va a quitar un peso de encima, porque yo sé lo incómodo que es ver que la persona que tienes delante no está conectando contigo. Ahora, ¿cuáles son estas 2 cosas que están haciendo que las personas que tienes delante estén incómodas contigo? Y sé que suena duro que diga eso, pero es que cuando tú no conectas con las personas, realmente no solo tú estás incómodo, sino la persona que tienes enfrente de ti. Esa persona también está incómoda. Y es por eso que después esa persona no quiere ir a hablar contigo. Y te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí en el bachiller. Yo venía de un colegio que hasta los 16 años estuve siempre con la misma clase, nunca me cambiaron de compañeros. Entonces llegó al bachiller y me tuve que cambiar de colegio. Y yo cuando empecé el bachiller no era consciente de que era tan tímida, porque como siempre iba con las mismas personas, ya me había acostumbrado a estar con ellas desde que tenía 3 años. Entonces, aunque era tímida con ellos, también teníamos todos confianza. Yo me acuerdo que una chica se me acercó a mí para conocerme un poco porque yo siempre era invisible, no hablaba con nadie. Y me acuerdo que esa chica se sentó a mi lado y en lugar de empezar a hablar con ella, me quedé en blanco y me quedé callada. Imagínate esa pobre chica que encima que se viene a sentar conmigo para saber un poco de mí y que yo me quedé callada. Pues te puedes imaginar lo incómoda que estuvo esa chica. Y luego de eso realmente abrí los ojos y me di cuenta de lo mucho que me estaba limitando la timidez, del por qué a mí me pasaban esas cosas. Realmente me frustré mucho y empecé a pagarlo todo en contra de mi timidez, del por qué a mí me tenían que pasar estas cosas, del por qué yo tenía que perder tantas oportunidades. Ahora, al cabo de unos años de estudio y de aceptación, entendí cuáles fueron esas 2 cosas que hicieron que yo ese día me quedara bloqueada. La primera fue ponerme la presión de tener que iniciar yo una conversación, de que en ningún momento de esa conversación podían haber silencios. ¿Qué pasa? Que me puse tal presión que se cumplió ese miedo, se cumplió el silencio que tanto estaba evitando. Muchas veces a las personas tímidas nos da terror pensar que vamos a tener una conversación y que de repente nos vamos a quedar en silencio, que de repente nos vamos a quedar sin temas de conversación y va a empezar ese silencio tan incómodo. Realmente le tenemos pánico a eso, y este mismo miedo a que ocurra este silencio es lo que provoca que tú te quedes en blanco, es lo que provocó que yo en su momento me quedara en blanco, por la presión que nos ponemos encima. Eso hace que no podamos ser nosotros mismos, y si yo en ese momento no podía ser yo misma, ¿cómo esperaba conectar con esa persona? ¿Cómo esperaba que me salieran temas de conversación? Estaba completamente dominada por la mente, por los miedos, por los bloqueos. ¿Te das cuenta de lo mucho que perjudica la presión cuando eres tímido? Lo peor de todo es que la mayoría de veces culpamos a la timidez de que nosotros nos quedemos en blanco en una conversación. Pero si te lo pones a pensar, la culpa no es de la timidez, porque ahora sigo siendo tímida y ya no me quedo bloqueada en las conversaciones. La culpa es que no sabemos gestionar la timidez, la culpa es que no sabemos poner la timidez a nuestro favor, dejamos que la timidez nos domine. Y eso es lo malo. Pero tú una vez aprendes a poner la timidez a tu favor, es inevitable que tú saques temas de conversaciones, porque estarás siendo tú mismo. Eso realmente lo he vivido yo. Yo a día de hoy sigo siendo tímida, pero yo a día de hoy puedo ir a un evento que no conozco a nadie y sé que estaré bien porque voy a hablar con todo el mundo, no me voy a quedar en blanco, no me van a sudar las manos, no voy a tartamudear. Eso no significa que haya dejado de ser tímida. Eso significa que a día de hoy la timidez ya no es una limitación para mí. Aunque algunas veces me empiecen a sudar las manos, yo sigo hablando con las personas, porque he entendido que eso forma parte de mi personalidad, que eso es mi esencia, y está bien. Cuando tú eres auténtico, naturalmente conectarás con las personas. Ahora, el problema son las cosas que no te permiten ser auténticos, y una de ellas es el miedo a que de repente te quedes en blanco y tengas que vivir ese silencio tan incómodo en una conversación. La segunda cosa que me di cuenta que me pasaba a mí es la necesidad de ser perfecta, la necesidad de no equivocarme, la necesidad de decir todas las palabras perfectas. Y de verdad, si le pones lógica, ¿cómo pretendes conectar con una persona si tienes tal presión encima? Y sé que lo estoy diciendo mucho esto de la presión, pero es que realmente es así. O sea, si tú estás delante de alguien y estás pensando todo el rato en todas las palabras perfectas que tienes que decir, ¿cómo vas a conectar con la otra persona si ni siquiera estás presente en la conversación? Y esa persona eso lo ve. La persona de manera inconsciente sabe cuando alguien está presente en una conversación
o está en su mundo pensando en él mismo. Porque sí, al final estás pensando en ti mismo, en que si estás incómodo, que si sientes nervios, que si lo estás pasando mal, solo estás pensando en ti y no estás enfocada en la otra persona. Ahora, resumiendo, ¿qué vas a hacer tú la próxima vez que vayas a hablar con alguien y quieras conectar con esa persona? La primera es quitarte presión, porque si no te quitas presión no puedes ser tú mismo. Y si no eres tú mismo es muy difícil que conectes con la persona que tienes delante. Y segundo, vas a centrar el foco en la otra persona, en hacer que esa persona esté bien contigo durante la conversación, a cómo puedes hacer que esa persona esté a gusto contigo, te vas a interesar por ella. Y da igual el tipo de preguntas que le hagas, porque a la persona le va a gustar, porque no hay cosa que le guste más a las personas que hablar de su vida, y más si ven que la persona que tiene delante está interesada por ellos. Así que tú sé auténtico y sobre todo ponle el foco a la persona que tienes delante. Si todo este contenido te ha gustado y ha resonado contigo, aquí abajo en la descripción te dejaré el link para que puedas ir a echarle un vistazo al curso Vence tu timidez y exprésate sin miedo, porque allí cuento todas las técnicas que uso yo en mi día a día para ser auténtica ante los demás, porque sé que si soy auténtica voy a conectar naturalmente con las personas y no solo eso, sino que también te voy a contar todas las cosas que hice yo para convertir la timidez en mi mayor aliada y que dejara de ser una limitación para mí. Así que si todo esto te interesa, échale un vistazo porque no te vas a arrepentir. Te mando un abrazo muy fuerte, mucho amor y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.